Un cordial saludo para todos. Hoy se va a aprovechar un espacio muy interesante de una de las grandes controversias la controversia que se está viviendo en nuestro país es el tema del aborto o, como se le dice políticamente correcto, la interrupción voluntaria del embarazo. Para empezar quiero citar una frase de Santa Teresa de Calcuta, que ella dice que el aborto es convertir el vientre de una madre en un cementerio. Esa es la frase que quiero dar, empezar con esto. A su vez quiero dar dos casos, o es decir, paradón. Una es la parte legal para comprender el tema y la otra es la parte de la doctrina cristiana. Empecemos por la parte legal. La Corte Constitucional, que es la garante de la protección de la Constitución, como así lo establece el artículo 242 de la misma, del 1991, establece que ella es la garante y en ese año pues se creó ese órgano constitucional, que es la Alta Corte junto con la Corte Suprema de Justicia. En el año 2006, la Corte estableció y despenalizó el aborto bajo 3 causales. La primera, que es la causal cuando el embarazo sea producto de una violación. La segunda causal es cuando la madre corra riesgo de su vida. Y la tercera y última causal es cuando el feto tenga una malformación. De esa manera, la Corte despenalizó bajo esas 3 modalidades. ¿Cuál es la controversia? Pues que existen unos vacíos legales frente a esa interpretación de la jurisprudencia. Pero a su vez de los vacíos legales, también la otra controversia es que la Corte Constitucional se está tomando el papel de legislar cuando es un papel único y exclusivamente del Congreso de la República. En un país democrático como es este, cada 4 años se está eligiendo nuestros senadores para que tomen el papel respectivo de la legislación. De esta manera viene lo que llaman, o la mal llamada, choque de trenes, que eso es un concepto errado, pero para los que no tengan ese concepto jurídico, pues lo llaman el choque de trenes, que es entre la discusión jurídica de 2 órganos legalmente instituidos. En este caso, Corte Constitucional junto con el Congreso de la República. De esta manera, los vacíos legales son 2. La primera, me establece 3 causales, mas no me dice cuánto es el tiempo que debe la mujer hacer la interrupción voluntaria del embarazo, que en términos es aborto. Entonces, es decir, la Corte me dice, usted tiene 3 causales para hacer dicho procedimiento, más no me dice en cuánto es el tiempo para hacer la interrupción, que es muy diferente. Como la Corte no me lo está estableciendo de manera astuta jurídicamente, Profamilia dice que puede hacer dichos procedimientos sin importar el tiempo de gestación. Ahí viene la controversia, como pasó en el caso de que se ha conocido y ha resonado en estos días, que es el tema de los 7 meses de gestación. La otra controversia que también sonó el año pasado fue el tema de la malformación, donde la Corte no me establece a mí qué es una malformación, que es un concepto muy amplio. Esos son los 2, este es el punto jurídico para lograr entender. ¿Por qué es tan controversial? Puesto que en el Código Civil colombiano establece que el feto no es sujeto de derechos, sino que obtiene derechos desde el momento en que el niño nazca, su cordón umbilical sea cortado y haya respirado por primera vez. Cuando haya respirado por primera vez, automáticamente la ley lo otorga como sujeto de derechos. Mientras tanto, no es un sujeto de derechos. De ahí donde las organizaciones proabortistas es donde ellos se agarran de
de esa maña jurídica. Como no es sujeto de derecho, entonces se convierte como un bien, es decidir sobre un bien, como vendo el carro, o no lo vendo, lo regalo, o lo destruyo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo otro punto controversial que entra a la doctrina cristiana es el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13, donde Jesús le hace un llamado a los fariseos y a los maestros de la ley, donde ellos le reclaman a Jesús y a sus apóstoles de que por qué ellos no se lavan las manos, porque están consumiendo de manera impuro, o sea, es decir, consumen los alimentos sin bañarse las manos. Jesús le dice que eso es tradición de hombres y pues que de nada le sirve hacer un culto a Dios si usted no está cumpliendo el mandato divino por parte de Él, sino son tradiciones justificadas por el hombre para así mantener su conveniencia en el mundo terrenal, la parte terrenal. Lo mismo pasa con él menciona una cita de Jeremías, donde dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y vano es su culto. Lo mismo pasa en el mismo Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo 46, donde dice, ¿por qué me dicen Señor y Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿A qué voy con eso? Que es lastimoso y a la vez vergonzoso que personas que se autodenominan cristianas apoyen esta decisión o esos movimientos abortistas. Una persona que dice llamarse cristiana no puede apoyar esas decisiones tan controversiales que van en contra del mandato divino, que es el cuarto mandamiento, no matarás. ¿Por qué digo eso? Conozco muchas personas, y también ustedes pueden que conozcan, que personas que dicen ser cristianas pero apoyan los movimientos de aborto, apoyan esos tipos de controversiales como la eutanasia, como el tema del divorcio, como el tema de la familia pues no tradicionales, etcétera, 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 etcétera. Es lastimoso pues están profesando un Dios de labios, mas no tienen la convicción para la defensa de la doctrina establecida por el mismo Dios. Quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado, una exhortación para que revisemos nuestros corazones y tengamos la convicción fuerte de defender la doctrina de Jesucristo. No es una doctrina de hombre, no es un invento de la iglesia, ni de un papa, ni de ningún cura o ninguna monja. Es un mandato establecido por Dios para los hombres. Por esta razón, invito a que las personas oremos, aquellos que sean católicos, el Santo Rosario, que es donde se cita que bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. El fruto de una mujer en su vientre es bendito. No podemos convertir ni ser partícipe ni copartícipe, ni tampoco ignorar la situación y convertir el vientre de una mujer en un cementerio. Las cifras del sistema de abortos clandestinos, como quieren hacernos ver, lo inflan. El sistema de aborto es un sistema económico. De por sí, la clínica que apoya eso es políticamente económica. Para hacerle un ejemplo un ejemplo redondo, cada aborto cuesta $400 y lo quieren hacer convertir como un derecho fundamental, entre comillas, pero simplemente se convierte en una factura más donde nosotros los ciudadanos vamos a contribuir con dicho interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, nosotros no podemos, los que nos hacemos llamar cristianos, que no sea de nombre, sino también de convicción y de acción. No podemos apoyar, pero tampoco podemos juzgar. Hacemos una exhortación, un llamado fuerte a de que la Corte y el Congreso de la República y las demás instituciones judiciales de nuestro país y también nuestros compañeros que estén a nuestro alrededor, también a que las personas que asistimos a una iglesia por convicción, es no permitir que la propaganda abortista
se convierta como algo normal y común y a su vez aceptable. No podemos ser partícipes del camino y del fantasma de la muerte, porque nuestro Dios es un Dios de vivos, es un Dios de vivos. Recuerde que ese tipo de acontecimientos y acciones no hacen parte de la obra y del plan de nuestro Señor, no lo hacen. Por eso invito a que nos unamos en oración y evitar estos tipos de legislaciones que van en contra del mandato divino y a su vez en contra del derecho constitucional, porque la vida aún en la Constitución colombiana, la vida aún mantiene un valor jurídico supremo, que de manera argumentativa y con cifras infladas, que es lo que ellos utilizan, utilizan las cifras para inflarlas, para así justificar y convertirlo como una política pública, por lo cual eso es totalmente innecesario, porque nunca se va a convertir en una política pública. Aunque lo conviertan en política pública, no lo será, pues no es la realidad que ellos quieren hacernos ver. Por esta razón debemos unirnos en oración y a su vez en acción para evitar dichas legislaciones que se están propagando en el mundo. Ahora en España ya se dio luz verde sobre el tema de la eutanasia. No podemos quedarnos dormidos como cristianos. También debemos hacernos sentir y notar, porque somos un pueblo grande, un pueblo numeroso, un pueblo que hacemos parte en todas las esferas de la sociedad, política, social, económica, tecnológica, financiera, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos ser pasivos y callarnos, porque recordemos que nosotros rendiremos cuentas frente a en nuestro caso de omisión, porque he pecado de palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Quiero agradecer, esperemos que estos tipos de legislación este año no se vayan a dar luz verde, sino al contrario, se mantengan por lo menos en ese momento y se aclare esos dichos vacíos legales que mencioné al principio. Y oremos, oremos. Recuerde que bendito el fruto de tu vientre, que el vientre de una madre, de una mujer, sea bendición y no sea partícipe de la política de la muerte. Que tengan un gran y bendecido día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.